Entonces, con las sucesiones, tenemos que, al final esas son como una lista de números, ¿verdad? Que tienen ciertas propiedades. Vamos a ver que hay ciertas propiedades que van a tener. Entonces, nosotros colocaríamos más o menos así, miren, es como una lista de números y vamos a tener como algún estándar para denotarlos. Por ejemplo, usted podría hablar de los números del 1 al 7, del 1 al 20, o patrones de números, podríamos también llamarle aquí. Entonces, con las sucesiones se suele escribir de varias formas. Una, lo voy a poner así, en notación. A veces lo que hacen es escribirla de esta manera, le ponen una A y un N en minúscula. Este sería subíndice. A veces también suelen, por ejemplo, colocar la regla que va a representar la sucesión. Por ejemplo, si usted solo va a sumar los números del 1 en adelante, entonces usted podría poner esa representación, miren, como el n más 1. Y así, ¿verdad? Por ejemplo, si usan la primera, a veces pueden usar las letras del abecedario, A, B, C, D, E, lo que sea, ¿verdad? Y el subíndice n. Pero estos al final son funciones. También, por ejemplo, lo podrían trabajar de esta manera. Pero lo más particular de todo esto es que n son enteros positivos. Ese es lo más, la gran diferencia entre lo que es una función y una sucesión. Miren, que ahora el dominio no pueden ser cualquier número real, sino que van a ser solamente números enteros positivos. Entonces, por ejemplo, si usted quiere enlistarlos, mire, a sub 1, a sub 2, a sub n, lo que sea, ¿verdad? Entonces, voy a colocar, digamos, una sucesión para que miren de qué se trata esto. Imagínense que la sucesión se llama a sub n igual a n sobre n más 1. Y nos piden, por ejemplo, determinar los primeros elementos de esa sucesión. Digamos que queremos saber los primeros tres elementos a partir de la fórmula. Ok, es decir, que aquí iríamos de n igual a 1 para arriba. Si no, se le va a indicar, ¿verdad?, cuál debería ser el valor de n. Pero si no le indican, entonces normalmente va a ir de 1 para allá, para la derecha. Entonces, el primer elemento, ¿quién sería? Bueno, vamos a sustituir 1 en la expresión. Tendríamos un medio. Si ahora queremos el segundo, entonces vamos a sustituir en vez de 1, 2. Y usted obtendría este valor. Y si hacemos con 3, quedaría 3 sobre 4. Y así, ¿verdad? No es que solo son esos, podría usted seguir y seguir. De hecho, hay una distinción entre estas sucesiones. Mire que si el dominio son todos los enteros positivos, a este se le llama sucesión infinita. Si no son todos los enteros, entonces se le llama finita. Yo lo voy a poner acá, miren. Le llaman sucesión infinita si el dominio son todos los enteros positivos. Entonces, si solo son algunos, no todos, entonces le vamos a llamar finita. Esta es como una definición, ¿va? Ok, pero mire que esto se puede graficar, lo que nosotros tenemos en este momento. Solo que recuerde que la diferencia más grande entre lo que es las funciones que hemos visto y esta parte de que solo acepta enteros. 1, 2, 3, 4. Entonces, por ejemplo, aquí sería 1, 2, 3 y así sucesivo.
Entonces mire los valores, cuando n vale 1, f de n vale 1 medio, que sería más o menos este. Cuando n vale 2, el otro vale 1 tercio, 2 tercios, perdón. 2 tercios es 0 punto y fracción. Cuando n vale 3, cuando n vale 3, el otro vale 3 cuartos. Lo voy a poner un poquito más por aquí, un poquito más arriba y un poquito. Entonces, cualquiera haría este cruce, ¿verdad? O trazo. Pero como solo son números enteros lo que está evaluando, no hay ningún valor asignado acá. No hay ningún valor asignado acá, miren. Entonces usted solo va a graficar los puntitos. No va a cruzar trazar la línea para los puntos. Porque no tenemos que el dominio son todos los valores, sino solo los enteros positivos. Entonces esa es una gran diferencia entre lo que tenemos en las funciones y las sucesiones. Pero bueno, nosotros no vamos a trabajar ya más esta parte de gráficos, ¿va? Lo que vamos a hacer simplemente es trabajar la idea de sucesiones. Una primera forma de trabajar con ellas es colocando o averiguando los términos, ¿verdad?, de una sucesión. Dos sucesiones son iguales si en este caso todos los valores, o sea, todos los elementos de la sucesión son iguales. Con uno que tenga distinto, entonces usted va a decir ya no son iguales. O sea, dos sucesiones son iguales, o dos listas de números, ¿verdad? O patrones de números. Entonces, si se cumple esto, miren. Si A sub n es igual a B sub n para todo n. ¿Qué significa esa expresión? Que si usted tiene A1 y A1 es 3, B1 debe ser 3. Si A2 es 7, B2 debe ser 7. Entonces debe cumplir para todos. Con uno que no cumpla, usted dice, bueno, no son iguales. Entonces sí podría ser que dos sucesiones sean iguales, pero tiene que cumplir para todo. Ok. Otra cuestión que ocupamos que podemos hacer con las sucesiones es sumarlas. O sea, a veces nos importaría sumar estos valores de las sucesiones. O sea, cuando usted habla de A1, A2, A3, está hablando entonces de o le dan la lista de números o le dan cómo averiguarlo, ¿verdad? Entonces, lo que usted averigüe es entonces el elemento de la sucesión. Y a veces es importante, según sea la idea que trabajemos para la sucesión, el sumar términos de las sucesiones, ¿verdad? Entonces, para sumar términos de las sucesiones, de una sucesión podemos ocupar, bueno, se usa una notación para simplificar lo que es la suma. Entonces, si son todos, si usted va a sumar todos los elementos, es decir, tiene A1, A2 y así, miren, hasta el último número, y usted los quiere sumar, es decir, si usted quiere sumar A1 más A2 más A3, saber toda la suma total, entonces vamos a simplificar esto, miren, vamos a usar algo que se llama la notación de suma. La notación de suma se representa con esta letra que se llama sigma, sigma mayúscula. Y entonces nosotros vamos a usar la siguiente notación, miren. Yo lo voy a colocar aquí, miren. Es como una M volteada, miren. Vamos a poner abajo el índice, eso va a depender de cómo le digan aquí, miren. No solamente puede ser N, puede ser cualquier letra. Y aquí arriba le va a decir entonces, bueno, podría ser que la sucesión fuese finita o infinita. Si fuese infinita, entonces vamos a poner aquí el signo de infinito. Si fueran todos los enteros positivos. Y aquí vamos a poner a sub n, que serían los elementos de cada una de la sucesión. Entonces, ¿qué me quiere decir eso? Que vamos a ir desde el elemento 1,
O sea, desde el primer elemento de la sucesión hasta el último. Pero como tiene el infinito, significa de que nunca termina, porque es una sucesión infinita. ¿Y qué representa todo esto que está en el lado izquierdo? Bueno, que usted va a sumar todos los elementos de la sucesión. Entonces esto es para una sucesión infinita. Pero también hay para sucesiones finitas, no cambia mucho la notación. Mire, es la misma m volteada, solo que va a ir desde un n igual a 1 hasta un valor fijo. ¿Qué significa esto? Que usted va a sumar de A1, de A2, A3, A4, hasta el último elemento de la sucesión. Pero este tiene un fin. Este, de hecho, lo debería de colocar así, porque nunca tiene un fin. Y este sería entonces una sucesión finita. Finita significa que usted puede saber cuántos elementos hay. Con la infinita no puede saber ustedes al final cuáles son los elementos. Bueno, entonces miren cómo se puede usar ese resultado. Pero solo antes, esto es para sumar todos los términos, ¿verdad? Para sumar algunos, le voy a poner así, miren, K términos. K significa que puede ser, usted quiere sumar solo los primeros 8 términos, o los primeros 9 términos, o los primeros 15 términos, o los primeros K términos. De hecho, le voy a poner así, sumar primeros K términos. O sea, que va a sumar del elemento 1 hasta el elemento K. Entonces ahí a esto normalmente se le conoce con el nombre de suma parcial. Cuando hablamos de que no va a sumar todo. También se le suele llamar suma parcial para hacerlo más corto. En vez de decir la suma de los primeros K términos, solo suma parcial. Entonces se le suele agregar así. Una S mayúscula significa que usted va a sumar todos los términos de la sucesión, pero no va a sumarlos todos, sino que hasta cierto punto. Entonces, ¿qué significaría eso? Que usted va a sumar a 1, a 2, hasta llegar al elemento K, o el elemento de la sucesión K. Entonces, ¿quién sería ese 1, por ejemplo? Solo suma el primer elemento. ¿Quién sería ese 2? Suma los primeros 2 elementos. ¿Quién sería ese 4? Bueno, suma los primeros 4 elementos. Entonces, a eso se refiere con suma parcial. Entonces, mire qué pasaría, por ejemplo, si usted quisiera sumar. Le voy a poner así, averigüemos la suma siguiente. Imagínese que usted quiere sumar todos los números naturales, desde el 1 hasta lo que sean, ¿verdad? O sea, todos los números naturales, o los enteros positivos, como habíamos dicho. Entonces, le voy a quitar esta coma aquí. Entonces, miren aquí, la primera suma parcial, o la S1, sería en este caso 1. ¿Va? S2 sería 1 más 2. Pero si ustedes notan, eso es S1 más 2. ¿Por qué? Porque S1 es 1, ¿verdad? Y así. Si tuviéramos S3, usted sumaría 1 más 2 más 3, pero si usted nota, eso es igual a S2 más 3. Y así me podría yo ir entonces avanzando, ¿verdad? Entonces, ¿cómo iría la suma de los primeros n términos? O de los primeros n términos, o ya de todo, ¿va? La suma total que estábamos hablando de arriba. Entonces, si usted nota la fórmula, sería aquí la suma parcial, hasta n, ¿verdad? Porque esto va hasta infinito. Entonces, aquí iríamos 1 más 2 más 3 y así, ¿verdad? Los elementos que seguirían acá, los últimos, por ejemplo, o sea, aquí llegaríamos hasta n. Los últimos 3, digamos, serían n menos 2, n menos 1 y n. Estos serían los últimos 3 términos, miren. Lo podemos ver así, para que lo mire con un caso particular. Ese 4 sería 1 más 2 más 3 más 4. Si uso esta formulita, o esta, no es fórmula, es como una deducción.
mire que en este caso sigue ese patrón que yo escribí, porque si yo tengo n vale 4, 4 menos 1 es 3, 4 menos 2 es 2 y ya tengo los últimos tres términos. Pero esto es para cualquiera, ¿va? Si es 10.000 términos, 15.000 términos, lo que usted quiera. Pero bueno, en este caso miren que voy a reescribir de nuevo ese n, que es la suma de los primeros n términos. Y voy yo ahora a cambiar el orden. Este ya es un resultado que ya está dado. Solamente lo estoy explicando. Entonces aquí, por ejemplo, solo voy a invertir el orden de la suma. Es decir, aquí estamos averiguando, digamos, Sn. ¿Cuál podría ser una fórmula para Sn? Pero estamos hablando de todos los números naturales o los enteros positivos. Entonces la pregunta para nosotros es, ¿quién es Sn? ¿Habrá alguna forma de generar alguna fórmula para solo poner el valor hasta donde quiero llegar sin tener que sumarlos de hecho? Entonces a eso es lo que estamos trabajando en este momento. Entonces mire que si usted suma este con este de acá, mire cómo van saliendo los términos. 1 con n nos va a dar n más 1. 2 con n menos 1 va a darnos n más 1. 3 con n menos 2 va a darnos n más 1. No sé si notan que eso se va a ir repitiendo. Miren con el otro, n menos 2 más 3 da n más 1 y así. Mire el último, n más 1, n más 1. n menos 1 más 2, n más 1. Ahora la pregunta sería, ¿cuántas veces se repitió esto? Usted sabe que estos están escritos n términos. Significa de que aquí nosotros tenemos que esto se está repitiendo n veces. Ok, entonces, si nosotros sumamos esto, ¿verdad? O sea, aquí solo me estoy poniendo atención en el lado derecho. En el lado izquierdo tendríamos la misma expresión, miren, Sn. Entonces, de hecho, aquí yo no he colocado bien porque dos veces Sn. Entonces, despejando, para Sn nos quedaría un medio de n por n más 1. Entonces, miren que con esto hemos logrado definir una expresión en la cual yo no necesito sumarlos todos, sino que simplemente ya tengo una fórmula que me permite saber de una sola vez cuánto es la suma de todos los elementos. Entonces comprobémoslos con ese 4, miren. Sería un medio de 4 por 4 más 1. Aquí sería entonces 4 entre 2, 2 y 4 más 1, 5 y esto daría 10. Entonces si lo compruebo con lo que tenía arriba, miren, 4 más 3, 7, más 2, 9, más 1, 10. Entonces sí está dando de forma correcta. Pero bueno, no es que ustedes van a deducir eso, solo estamos en este caso como revisando cuáles serían los alcances que tendríamos nosotros al momento de hablar de las sucesiones. Y una de ellas es, bueno, poder llegar a expresiones que nos permitan poder deducir la suma de muchos términos sin siquiera necesariamente sumarlos uno por uno.